Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar y con libertad abrir tu santa palabra para escuchar tu voz. Pedimos, Padre, la conducción de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. En este capítulo tenemos las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y quiero que noten específicamente una señal que vamos a estudiar en detalle esta noche. Dice allí en Mateo 24, 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el versículo 24 encontramos que una de las señales de los últimos días es que se van a levantar falsos profetas que van a hacer señales y milagros para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Así que surge la pregunta, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso? ¿Cómo podemos saber si un profeta es llamado de Dios o si un profeta habla de sí mismo o aún habla en nombre de Satanás? En nuestro tema de hoy vamos a estudiar algunas evidencias de un verdadero profeta. Es decir, cómo distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Tengo aquí 10 características que quiero cubrir. No sé si alcancemos a estudiarlas todas, pero vamos a hacer lo posible por cubrirlas. La primera característica de un verdadero profeta se halla en el libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 20. Isaías 8 y el versículo 20. Y quiero leer el versículo 19 para captar el contexto. Dice en el versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego dice en el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que hablar en armonía con la ley y el testimonio. Ahora necesito explicarles el significado de la palabra ley y de la palabra testimonio. La palabra ley aquí se refiere a los escritos de Moisés, los 5 libros de Moisés. Mientras que la palabra testimonio se refiere a los escritos de los profetas, como por ejemplo Isaías que está escribiendo aquí. Ya hemos estudiado que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Lo que está diciendo Isaías es que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos proféticos que existían hasta ese momento. Claro, nosotros tenemos a otros profetas después de Isaías y tenemos también el Nuevo Testamento. Pero en los días de Isaías, él estaba diciendo que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos de los profetas que habían profetizado hasta ese momento. Quiero que noten también conmigo Primera de Corintios, el capítulo 14 y los versículos 32 y 33. Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 32 y 33. Y vamos a leer nada más el 32 por ahorrar un poco de tiempo.
Dice aquí en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, un profeta, para ser verdadero, tiene que hablar en armonía con lo que escribieron y enseñaron otros profetas. Eso es lo que quiere decir aquí: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas que escribieron anteriormente. Quiero leer un pasaje más que está relacionado con el pasaje con que comenzamos nuestro estudio de hoy. Deuteronomio, el capítulo 13 y los versículos 1 hasta el versículo 5. Mis queridos amigos, si un profeta se levanta hoy en día y hace señales y prodigios, pero enseña que no necesitamos guardar la santa ley de Dios o no debemos obedecer todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, podemos estar seguros de que esa persona es un falso profeta. Noten Deuteronomio 13, 1 al 5, a donde Moisés da las pautas para distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Dice aquí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Un verdadero profeta, en otras palabras, va a enseñar que la gente debe andar en los caminos de Dios, deben temer a Dios, guardar los mandamientos de Dios, escuchar la voz de Dios, servirle y seguirle. Es decir, que un verdadero profeta enseñará al pueblo a obedecer todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Así que la primera prueba de un verdadero profeta es examinar sus enseñanzas y sus escritos para ver si lo que enseñan está en armonía con lo que han escrito otros profetas anteriores a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, no tienen luz. La segunda característica de un verdadero profeta la hallamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, y voy a leer los versículos 15 hasta el versículo 20. San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Dice allí: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, los falsos profetas vienen disfrazados